en sus Biblias, capítulo 4, versículo 9 en adelante, dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, en uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Oramos. Amado Padre, gracias por este grupo de matrimonios que has provisto a nuestra iglesia. Gracias por el tiempo juntos que pasamos, que es ameno y edificante. Pedimos, Padre, que tú sigas dando tu gracia y bendición, especialmente en la enseñanza. Dispón nuestros corazones para asimilarla y escuchar la voz del Espíritu más allá de lo que decimos. Y deseamos, Padre, que podamos contar en nuestra iglesia con matrimonios sólidos, firmes, que puedan edificar sus hogares como pequeñas iglesias, donde sus hijos son también criados en el temor de Dios. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, crear y cultivar una relación es la parte más importante en la vida matrimonial. ¿Sí? De eso se trata la vida matrimonial, o el desafío en la vida matrimonial, ¿sí? Tratar de construir una relación entre dos personas pecadoras. Y se puede convivir con una persona bajo el mismo techo, criar hijos, permanecer juntos por décadas, sin haber creado una relación. Eso puede suceder y ha sucedido en muchísimos casos. Personas de edad, que cuando los hijos se van de casa, se dan cuenta que no se conocen, ¿no? No han tomado el tiempo necesario para poder crear una relación, ¿sí? Y una relación se construye con trabajo paciente, esfuerzo sacrificial y amor de autonegación. Así se construye. No sucede un matrimonio exitoso, usando una palabra humana, ¿no? Un matrimonio exitoso no sucede de la noche a la mañana, ni tampoco sucede por casualidad. Hay que trabajar intencionalmente para eso, ¿sí? La relación ideal a la que debe llegar un matrimonio debe ser o es el llegar a ser compañeros. Esa es la palabra que estamos usando hace 3 reuniones de matrimonios basados en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta retórica, porque la respuesta es no. No se puede andar dos juntos si no están de acuerdo, ¿verdad? Y hemos citado el pasaje de Malaquías, el capítulo 2, cuando Dios reprende al pueblo de Israel, mejor dicho, a los sacerdotes de Israel, porque ellos habían sido desleales con la compañera de tu juventud. Utiliza la palabra compañera como para poner el acento lo grave que es lo que ellos hicieron. Fueron desleales a su compañera, aquella persona que compartía cosas con ellos, ¿verdad? Así que la relación ideal a la que debe llegar un matrimonio es llegar a ser compañeros. Y el término compañeros se acuñó de los viajeros que pasaban muchos días juntos y ante la necesidad compartían el mismo pan. Muy bien, de ahí viene la palabra compañero, compartir el mismo pan. Entonces iban en un largo viaje y a uno se le acababa el pan y se dale, compartimos el mismo pan. Y ahí viene la idea de ser compañero. Obviamente el concepto es mucho más amplio que simplemente compartir un pan, pero de ahí viene la idea, ¿sí? Es estar juntos compartiendo una misma meta, un mismo propósito, transitando un mismo camino, ¿sí? Así que ese texto de Amós, ¿sí?, nos llama a la reflexión sobre lo determinante que es ser compañeros en la relación matrimonial. Determinante, ¿sí? Determinante. Y nos ayuda a entender que hay dos cosas necesarias para construir una relación de compañerismo. Primero, estar de acuerdo. Ese fue el primer mensaje que nosotros hablamos acerca de este texto, ¿sí? Primero hay que estar de acuerdo, ponerse de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, no nos vamos a acompañar. Esa es la realidad. No hay acuerdo y cada uno es por su camino, ¿verdad? Así que para crear, desarrollar, sostener una relación de compañerismo, es necesario tener metas en común. Nos ponemos de acuerdo, vamos a convivir, vamos a llevar adelante este matrimonio juntos. Bueno, tenemos que estar de acuerdo qué estamos persiguiendo juntos como matrimonio, ¿verdad? Y la otra cosa que vimos nosotros en el último mensaje, la última vez, es que este texto nos ayuda que para que esas metas que nos trazamos, ¿sí?, que nos proponemos juntos, lleguen a ser reales en la relación. Bueno, hay que andar juntos, ¿sí? Hay que andar juntos. Y hablamos ahí acerca de lo que significa eso en distintos aspectos prácticos en la vida cotidiana, ¿sí? Para crear, desarrollar y sostener una relación de compañerismo es necesario acompañarnos. Y hemos visto eso la última vez, ¿sí? Estar de acuerdo en los objetivos para la pareja y para la familia, en la base, ¿sí? Es la base, mejor dicho, pero
para que esos objetivos sean efectivamente reales en la relación, es necesario andar juntos, ¿sí? Y hasta aquí es lo que vimos la última vez. El mensaje, en realidad, la temática no iba a seguir, pero estudiando esta semana dije, esto hay que mencionarlo, y se ha desarrollado un poquito más de lo que esperaba el tema del compañerismo. Este texto que hemos citado nosotros de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, en esta temática de compañerismo en el matrimonio, añade y nos da indicación de que debe haber un tercero en la relación. Como suele citarse ese texto, el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿sí? Que aunque en el texto de Eclesiastés no se lo menciona a Dios, teológicamente nosotros podemos afirmar que debe haber un tercero en la relación matrimonial, en ese compañerismo del hombre y de la mujer, ¿sí? Y ese tercero obviamente es Dios. Queridos hermanos, el ideal que la Biblia plantea para el matrimonio es este: un hombre y una mujer caminando juntos con un mismo corazón aferrado a Dios. O sea, ese es el ideal, ¿sí?, que plantea la Escritura. Es el ideal del momento cuando Dios creó el matrimonio, creó al ser humano, hombre y mujer, y cuando instituyó el matrimonio, el ideal de cómo eso debería funcionar es que los dos, siendo compañeros, estaban en plena comunión con Dios. Ese es el ideal de la vida matrimonial desde el diseño de Dios. Porque cuando Dios instituyó el matrimonio en el huerto del Edén, lo creó para que los cónyuges sirvieran y adoraran juntos a Dios y estuviesen ocupados en las cosas de Dios a la par. Ese era el propósito original para el matrimonio, apoyándose y acompañándose juntos haciendo las cosas que Dios te había encomendado. O sea que el matrimonio originalmente fue creado para que esa pareja, ese hombre y esa mujer, juntos se acompañen para poder hacer lo que Dios les había encomendado. Ese es el propósito del matrimonio, ¿sí? Está enfocado justamente en Dios. Dios había colocado a Adán como el principal responsable y a Eva le había dado el encargo de ser la ayuda idónea para justamente que Adán pueda llevar adelante ese propósito que Dios le había encomendado de cuidar el huerto, establecer las leyes morales y espirituales en el huerto, señorear, ser señor en el huerto del Edén, en la creación. Ese era el propósito de Adán. En realidad el propósito de Adán, original de Adán, era sembrar la imagen de Cristo en la creación. Esa es la idea, de ser Señor en el sentido de ser un reflejo de lo que es Cristo como Señor. Esa es la idea de Adán. Y estaba Eva para acompañarlo en esa tarea. ¿Sí? Ese era el propósito allí. Diferentes roles, pero un mismo propósito era para el hombre y la mujer en el matrimonio: servir a Dios. Además, según Efesios 5, Dios creó el matrimonio para ser una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. Y eso lo revela justamente Efesios 5, diciendo que para esto se creó el matrimonio, ¿sí? Para que sea un reflejo de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia, y eso eleva obviamente el matrimonio a una categoría de algo muy sagrado, porque es el reflejo de la persona, la única persona que existe en el universo como Cristo. No hay otro igual, es Dios y hombre a la misma vez, es el único ser que es así en el universo. Y la relación que él tiene con la iglesia, él vino a morir para poder formar su esposa y traerla para la eternidad para que esté con él. Bueno, la relación matrimonial debe ser el reflejo de Cristo con su iglesia. Eso hace del matrimonio algo sumamente sagrado, ¿sí? Un nivel superlativo. Ahora, los problemas en el huerto de Edén, cuando fueron creados Adán y Eva, comenzaron ¿cuándo? Cuando ellos decidieron dejar de lado. Ahí comenzaron los problemas en el matrimonio, cuando decidieron sacar a ese tercero de la relación. Y ahí comenzaron los problemas en el matrimonio. Perdieron el propósito de la relación y su función, diluyeron su calidad, la calidad del matrimonio de sagrado a algo tomado livianamente, como diciendo, puedo renunciar a esto y listo, no hay ningún problema. Eva le dijo, sacamos a Dios. Cuando sacó a Dios de medio, el matrimonio cayó, ¡pum!, de repente en todo su valor. Y de acá no hay problema, nos separamos y vos te vas por tu camino y yo voy en busca de mi propósito. El matrimonio decayó en su valor cuando Dios fue quitado de lado. Esto no tiene sentido. Claro, no tiene sentido porque el propósito de la creación del matrimonio es para que Dios sea honrado. Cuando tú sacas el propósito principal de algo, ese algo, ¡pum!, decae en todo su sentido. Y eso fue lo que pasó con el matrimonio. Perdió todo su valor y toda su categoría de sagrado porque sacaron a Dios de en medio, para Adán y para Eva, ¿verdad? Tomándolo como algo sin valor. Cuando Dios es tenido en cuenta, queridos hermanos,
el matrimonio alcanza una relevancia sublime, es tomado en serio y los cónyuges tienen una motivación superior para cultivar una relación sana dentro del matrimonio, porque ahora ya no es para nosotros mismos, ahora el matrimonio es para Dios. Y cuando es para Dios, esto adquiere una relevancia diferente. Entonces cambia todo en el matrimonio, ¿sí? Entonces, para crear, desarrollar y sostener una relación de compañerismo, es necesario tener un mismo corazón entregado a Dios. Compartimos muchas cosas en la vida matrimonial, de eso vamos a hablar la próxima vez, porque es necesario mencionar todas las demás cosas que podemos compartir, pero es necesario para que funcione de una manera ideal delante de Dios es que los dos, hombre y mujer, tengan un corazón entregado a Dios. Y para que esto sea posible, para que los dos tengan un corazón entregado a Dios, ¿qué es lo primero que debe pasar? ¿De dónde se parte? Primero uno entregarse a Dios. Eso se llama salvación. Y de eso quiero hablar. Y esto me ha llevado a desarrollar tantos pensamientos que en realidad esto iba a ser más nutrido de otras temáticas, pero me voy a centrar solo en eso, en el tema de la salvación. ¿Sí? Ambos necesitan ser salvos por la fe para que ambos puedan caminar con un corazón entregado a Dios. Y vamos a dedicarle unos minutos en esta tarde noche ya, a hablar un poquito de esto que me parece que por los pensamientos que vinieron, necesario decirlo en este momento. Raramente estos temas puedan uno, a menos que un pasaje sea muy particular, hablarlo de manera específica y detallada como lo vamos a hablar en este momento. ¿Sí? Y hay mucho que abarcar, pero voy a abarcar solo una partecita de esto, porque hoy no voy a hablar de aquellas personas que, por ejemplo, se han casado siendo incrédulos, conocen el Evangelio y uno de ellos se convierte, pero el otro no. Bueno, hoy no voy a hablar de esa situación, qué pasa ahí, cómo se vive ahí, pero voy a hablar de otro aspecto, pero esto abarca mucho más, ¿sí? Diferentes situaciones. Comencemos por decir que debemos enseñar a nuestros jóvenes, queridos hermanos, nuestros jóvenes creyentes de nuestra iglesia y sus hijos, que son sus hijos en realidad, que casarse con una persona incrédula es una desobediencia a Dios. La Biblia lo prohíbe de manera explícita y también de manera implícita está esto en la Escritura, ¿verdad? O sea, esto de que nuestros jóvenes, si son creyentes, ¿no? Si sus hijos llegan al punto de convertirse al Señor y están pensando en el casamiento cuando ya pasan la edad de la juventud y empiezan a ser adultos responsables, y usted considera que está en edad ya de poder formar una familia y tiene intenciones de casarse con una persona que no es salva, entonces nosotros debemos ser claros desde la Escritura, y yo debo ser claro desde este púlpito, queridos hermanos, en la iglesia, de que eso es una desobediencia delante de Dios. Y eso es una de las cosas primeras que nosotros debemos decir partiendo de esto, porque cuando somos un poco laxos con eso, cuando nosotros empezamos a pintar zonas grises en este aspecto, empezamos a errar. Y la Biblia es clara en cuanto a esto, de que esto es una desobediencia delante de Dios. La Biblia lo prohíbe de manera explícita y también de manera implícita, con ejemplos, con historia, nos hace entender esto. El desconocimiento, la rebeldía desafiante, la ansiedad y otras cuestiones suelen ser el camino errado que no pocos jóvenes que se confiesan creyentes han tomado para formar un hogar en yugo desigual. Sí, muchas son las razones en las iglesias, en estas lo será y en otras han sido. Muchas son las razones, las situaciones que se han dado, que han llevado a que un joven forme una familia en yugo desigual. ¿Sí? Así que tratar de centrarnos en una sola cuestión sería un poco productivo de mi parte, pero sí quiero decir que hay muchas cosas. A veces es una rebeldía, nos ha tocado ver, no en esta iglesia, pero sí en otras iglesias donde hemos estado, por ejemplo, una jovencita que insistía en casarse con alguien solamente en rebeldía por su papá, porque su papá no quería que se case con... Y dijo, sí, yo me voy a casar. Claro, gracias a Dios nunca se dio ese casamiento, porque iba a ser la persona más infeliz que podemos conocer sobre la tierra, porque en realidad era solamente para hacerle la contra a su papá, casarse con alguien que después, matrimonio, ¿cómo iba a resultar? Bueno, cosas así suceden en la vida de los jóvenes creyentes, a veces por rebeldía, a veces por ansiedad. No quiero quedarme soltero o me estoy quemando y vale, me voy a casar. Bueno, cosas así suceden que llevan a los jóvenes a tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Y forman un hogar en yugo desigual. En otros casos, queridos hermanos, se han casado con una persona incrédula,
pensando que son creyentes, ¿no? ¿Cuántos casos hemos encontrado así en las iglesias de que, bueno, venía a la iglesia, abría su Biblia, cantaba con nosotros, y yo pensé que era creyente, y después cuando empiezan en la convivencia se da cuenta que no era creyente. Bueno, hay personas que ya ha pasado eso, casarse con alguien pensando que era creyente y no lo era. No son pocas las personas que voluntaria o involuntariamente aparentan ser creyentes en una iglesia, y un creyente verdadero puede, por diversos motivos, llegar a engañarse, ¿sí? Y cuando se va desarrollando la convivencia, cae en la cuenta que se ha casado con un incrédulo, y eso puede pasar también. O sea, son todos los casos que estoy mencionando que podrían pasar y más situaciones que pueden darse dentro de esto, ¿sí? Ha habido casos, por ejemplo, en que ambos se casaron pensando que eran salvos y en la convivencia se dieron cuenta que ninguno de los dos era salvo. Y eso me ha tocado ver hace poquito, personas que nosotros conocemos desde hace mucho, que nos encontramos después de varios años que llevan de matrimonio. ¿Cómo andan? Tal cosa. Y él me ha dicho, nosotros nos dimos cuenta que no éramos salvos. Hace 2 años nos convertimos. Estamos escuchando tal mensaje, tal otro, y nos dimos cuenta que no éramos salvos. 2 personas que nosotros conocíamos desde su adolescencia, que pensamos que eran salvos como ellos se confesaban, y al final después se dieron cuenta al estar casados que ninguno de los dos era salvo. Cosas que pasan, queridos hermanos, dentro de la iglesia del Señor, ¿sí? Pastores han llegado a darse cuenta también que su esposa no era creyente. Y está el conocido caso del hermano Paul Washer, que su esposa se convirtió después que se casaron. ¿Se acuerdan? Ustedes saben, algunos de ustedes, la historia de ellos. O sea, ¿qué apariencia de religiosidad daría a su esposa que él pensó que era creyente? Y al final no lo era, ella se convirtió después. Hay otros casos también. Y además, queridos hermanos, esposas de pastores han llegado a ver a su esposo convertirse, siendo el pastor, dándose cuenta después que no era creyente. Y hay personas que han estado ministrando en iglesias como pastores y después se han dado cuenta que no eran creyentes. Hermanos, preparar un sermón, hay toda una metodología para poder hacerlo, prepararse, sentarse, hacer todo eso, y uno puede hacerlo tranquilamente, pero después hay muchas cosas que pueden pasar adentro que van más allá de lo que es la preparación de un sermón. Y no es raro eso. Nosotros también conocemos otro caso de alguien que ministraba, hermanos, predicaba, y yo lo escuchaba predicar y todo lo demás, y después me lo encontré en un retiro de hombres, me dice, no era salvo. Y me sorprende porque dice, yo no sabía, pero me dice, uno de los mensajes que me llevó a darme cuenta es uno que vos habías predicado en tal lado, aparte de otros que había escuchado, y me dice, wow, y ministraba, hermanos. Entonces, el tema de la salvación es un tema delicado. Y es un tema al que nosotros constantemente debemos estar prestando la atención en nuestra propia vida y en nuestro cónyuge. ¿Sí? Es un tema de constante atención. El tema es más serio, queridos hermanos, de lo que se suele hablar. Los jóvenes que insisten en el yugo desigual ignoran la interna, ¿sí? Esto lo puse entre comillas, lo que es el día a día con alguien que está enemistado con Dios. Los jóvenes que suelen pensar en un yugo desigual, bueno, el amor va a hacer que, no importa si no conoce al Señor, va a hacer que realmente el matrimonio funcione. No saben lo que es la interna de vivir día a día con alguien que no ama a Dios, que está enemistado con Dios. Hay un montón de cosas que usted no puede compartir y hay una brecha en el alma que solamente lo experimentan los que han estado dentro de esa situación, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos ser serios en advertirles, vos no sabés lo que significa compartir una vida con alguien que no conoce a Dios. Si vos sos un creyente sincero, vos tomarías en serio estas advertencias, porque vas a encontrarte con muchos problemas y vas a tener que cargar muchas cuestiones que todavía desconoces y las podrías evitar si en verdad vos hicieras las cosas bien. Algunos de esos jóvenes que suelen pensar en el yugo desigual, argumentan que, pero mire pastor, a fulano y a mengana, que él era creyente y ella no, al final terminaron casándose y les fue bien porque ella se terminó convirtiendo. Y hay casos así, y los hay en las iglesias. Nosotros tenemos el caso del hermano de mi esposa, Ezequiel, que ustedes lo conocen, y que él se apartó en un tiempo en su juventud, y en ese momento se conoció a su esposa, que hoy es Verónica, y entabló una relación de noviazgos lejos del Señor. Pero después el Señor lo trajo de nuevo, y en ese momento cuando el Señor lo trajo de nuevo, bueno, él tuvo que tomar una determinación.
Ahora, él contó ya su testimonio en algún momento en una conferencia de jóvenes aquí, pero lo que no saben los jóvenes, porque algunos dicen, pero viste, tu cuñado se quiere, eso, le fue re bien, mirá la familia que han formado ahora. Bueno, lo que no saben es lo que él había dicho a su esposa, a la que hoy es su esposa. Yo ahora quiero seguir a Dios. Y va a depender de yo, si vos no querés, bueno, va a ser un tema de decisión porque yo no voy a dejar ahora a Dios. Y le puso las cosas en claro, después el Señor obró de una manera particular en la vida de ella, pero no todos los casos pasa así. Y hay que tener mucho cuidado, porque no todos los casos terminan así. Nosotros no establecemos un principio o una doctrina en base a la experiencia de las personas, ¿sí? O sea, nosotros no establecemos una doctrina o un principio en base a la experiencia de la persona. A fulano le fue, bueno, la gracia de Dios y la misericordia pudo haber obrado así. ¿Significa que va a ser siempre así? No. Y hay que tener mucho cuidado. No enseñamos experiencia desde este púlpito como una pauta o un principio, sino enseñamos los principios bíblicos. La Biblia dice, no en yugo desigual. Y ahí es donde plantea la Escritura, después que hace el Señor en su gracia, y además nosotros nunca conocemos los detalles, ¿no? Eso queda en las manos del Señor. Dios puede mostrar misericordia, queridos hermanos, y gracia en algunos casos, pero en otros no. Y hay mucho detalle detrás de esa experiencia individual que no sabemos y que deben ser tenidos en cuenta si se ha de tomar como referencia, ¿verdad? En algunos casos ha sido tan perjudicial este asunto de querer formar un matrimonio con alguien que no está enemistado con Dios. Esa es la realidad. Y que es hijo de ira o hija de ira. Esa es la realidad. El amor parece que suaviza todas esas realidades espirituales de la otra persona, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a la doctrina, esa persona con la que quieres entablar una relación, en verdad, para formar una familia, está enemistado con Dios. Está bajo la ira de Dios. Es hijo del diablo. Eso es todo lo que no se tiene en cuenta porque las emociones parecen apagar todo eso, ¿sí? Pero en algunos casos ha sido tan perjudicial esto que el creyente ha fomentado en su pareja una falsa conversión a fin de poder casarse con un creyente y hacer las cosas supuestamente bien. No, y yo todavía no, pastor, no me estoy, pero estoy esperando, la estoy trayendo, lo estoy trayendo para ver si se convierte. Porque si se convierte, entonces ahí ya está todo legal. Ese engaño, ¿no? Sí, ya estoy esperando. Y entonces dar ahí, bueno, ese engaño de provocar en la otra persona una falsa conversión. Y hermanos, no hay nada más triste, quizá como pastor lo digo, ¿no? De ver una persona que se ha fabricado su propia salvación. Se vuelve un religioso y para poder estar, si vos sos creyente y yo tengo que estar con vos en tu iglesia para poder casarme con vos, bueno, ¿qué hago? Y leo la Biblia, dale, empiezo a leer, cantar, dale, y te acompaño a la reunión y dale, te acompaño. Entonces se fabrica todo un cristianismo externo, pero internamente está vacío y todavía su corazón está corrompido. Entonces el peligro de provocar una falsa conversión, que es lo que vamos a hablar la próxima vez. Queridos hermanos, el punto de no retorno es el compromiso civil. El punto de no retorno es el compromiso civil. ¿Qué quiere decir punto de no retorno? Una vez que usted tiene la libreta del civil, del Estado, ahí es punto de no retorno. Antes hay todavía posibilidad para que esa relación se diluya. El punto de no retorno es la libreta de casamiento, ¿sí? Eso es el paso importante para formar una relación de matrimonio. ¿Qué hacer y cómo convivir con un cónyuge incrédulo? Es algo que hablaremos en la próxima reunión. Incluso hablaremos de los casos en que se convive con un religioso, una persona que cree ser salva, pero no lo es. Hoy quiero terminar dando algunas exhortaciones pertinentes ante esta realidad tan común en las iglesias. Primero, necesitamos empaparnos del Evangelio bíblico para tener un mejor discernimiento y poder reconocer con mayor facilidad una falsa conversión. ¿Por qué hay tantas, o mejor dicho, una de las causas de por qué hay tantos jóvenes que erran en esto y tantos padres que erran en aconsejar a sus hijos sobre esto, es porque no conocen el Evangelio? Y nosotros venimos todos de una década, de un siglo, perdón, donde se fomentó a rabiar la famosa oración de salvación. Si orás, ya sos salvo. ¿Y cuántos han llegado a noviarse con alguien y es creyente? Hizo la oración, debe serlo. Y no lo era, después su vida no reflejaba nada de eso, ¿no?
Entonces, el desconocer el Evangelio bíblico ha llevado a que muchos piensen que alguien por haber hecho la oración es creyente ya. Y eso ha sido un gran problema. Por eso es tan importante que nos empapemos, el pastor empezando, y cada padre, cada madre en nuestra iglesia debe empaparse con el conocimiento del Evangelio bíblico para tener discernimiento que cuando su hijo o su hija viene a casa con alguien con quien quiere casarse, empiece a observar y empiece a evaluar el comportamiento, la manera de hablar, su filosofía, sus criterios, su manera de comportarse, empiece a evaluar y pueda decir a su hijo o a su hija, mirá, yo no veo que esa persona sea salva, no tiene las evidencias de un salvado. Yo te sugiero y te pido primero que no, y voy a decir en un momento que los padres tienen la potestad hasta de prohibir que su hijo pueda o su hija pueda seguir en un noviazgo con alguien que no es creyente. Pero necesitamos empaparnos del Evangelio bíblico para tener un mejor discernimiento, para poder aconsejar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en la iglesia acerca de un noviazgo en yugo desigual. Segundo, necesitamos prestar atención a las evidencias. Solo Dios puede ver el corazón. ¿Sabe cuál es una frase favorita de los religiosos? Vos no tenés por qué juzgarme, porque solo Dios ve el corazón, ¿verdad? Vos no sabés lo que pasa dentro mío. Eso es una verdad, hermanos. Solo Dios sabe lo que pasa en el corazón. Pero todos podemos ver las evidencias de lo que hay dentro del corazón. Y por eso podemos emitir un juicio sano y en beneficio de la persona acerca de si eso no salva. Es más, ustedes saben que una membresía de una iglesia tiene la potestad de parte de Dios para poder determinar en cierto momento si alguien lo consideramos salvo o no. Y por eso se habla en Mateo 18 acerca de la disciplina. En un momento cuando alguien no responde a la disciplina, la iglesia tiene la potestad de decir, y si no responde es porque no es un hijo. Y tiene la potestad incluso de pedirle no venga más a la iglesia, no lo puede porque usted no responde a la disciplina. Y si usted fuese creyente, respondería. O sea, llegamos hasta ese punto, queridos hermanos. Es cierto que nosotros debemos escapar de ese juicio condenatorio del fariseo que está etiquetando a todos sin conocer, creyente, no creyente, creyente, no creyente. Otra cosa es, en verdad, emitir un juicio sano y decir, tengo dudas sobre tu salvación. La verdad que me preocupa, veo que haces esto, aquello y lo otro. Deberías pensar seriamente cómo está tu corazón. Eso es otra cosa muy diferente. Y tenemos de parte del Señor, y los padres tienen mayor responsabilidad en poder estar tratando con la salvación de sus hijos y tener en cuenta si está iniciando una relación en yugo desigual con alguien que a ustedes, papás, les siembra serias dudas de que sea una persona salvada. ¿Sí? Queridos hermanos, aunque no podemos ver lo que hay en el corazón, las evidencias están a la vista, las emociones pueden ser los lentes que oscurecen la razón del creyente para no ver lo obvio. ¿Le ha pasado? Encontrarse en su vida cristiana, los que son de muchos años en el camino al Señor, ¿no? Encontrarse en su vida cristiana con parejas de jóvenes que ustedes conocen, y cómo no se da cuenta él, cómo no se da cuenta ella que está con una persona que no conoce al Señor. Bueno, los lentes de las emociones pueden hacer que el discernimiento se oscurezca. Dice, no, y está cegado por las emociones, por la emoción de esa relación con alguien con quien ha empezado a compartir cosas, le ha cegado el entendimiento, las emociones, para poder no ver, lo obvio, que esa persona no conoce al Señor. Hay evidencias inconfundibles de una verdadera conversión, ¿sí? Y no es la oración, hermanos, para ser salvos. Hay evidencias inconfundibles de una verdadera conversión. Y cuando digo evidencias, digo que esas son las cosas que son el resultado de la salvación. No que esto es lo que hace la persona salva, sino que esto es el resultado de que es salvada. Por ejemplo, el amor y la sed por la palabra de Dios. Eso es una evidencia inconfundible de salvación, ¿verdad? Y yo acentúo aquí el amor y la sed por la palabra de Dios. Porque lectores de la Biblia hay a montones en el mundo. Pero eso no significa que sean salvos. Hay una evidencia inconfundible de que hay vida espiritual, es que hay amor y sed. Y cuando hay amor y sed, hay deseos de obedecer, la Escritura. El amor por la iglesia, algo que he hablado en uno de los mensajes en un domingo. El deseo sincero por la oración. Si usted está con alguien y no le gusta orar y escapa a orar, usted debe dudar seriamente de la salvación de esa persona. Y la renuncia y la separación del pecado y del mundo son evidencias
inconfundibles. Hay otras evidencias que se observan cuando podemos hacer un acercamiento a las actitudes, decisiones y actividades diarias de la persona y que requieren un discernimiento nutrido con el Evangelio para poder observarlo detalladamente. A veces cuando nos encontramos con los religiosos que hacen todo puntillosamente de lo que nosotros hacemos en la iglesia, decimos, ¿será creyente? Bueno, nos acercamos un poquito más, charlamos, empezamos a intercambiar opiniones, empezamos a conocer su vida y empiezan a surgir allí cosas que decimos, cuidado. Puede ser que sea un creyente inmaduro, pero también puede ser que se trate de alguien que no conoce al Señor. Tercero, quiero hacer un llamado a los padres en esta tarde. Deben ser los primeros en objetar a sus hijos al ver que están estableciendo una relación con alguien que siembra serias dudas de ser una persona salva. Algunos padres suelen esperar que el pastor se encargue de eso. Bueno, el pastor ya le dirá a mi hijo o a mi hija que realmente tenga cuidado con esa relación. No, papás, ustedes son los primeros responsables. Yo soy el segundo. Yo vengo después de ustedes. Pero ustedes, papás, son los primeros responsables de encargarse de llamarle la atención a su hijo, aconsejarle, darle un consejo, llamarle la atención si ellos están en una relación de yugo desigual, si su hijo es incrédulo, su hija es incrédula, ¿verdad? Es creyente, perdón. Porque si su hijo es incrédulo y ya es una persona adulta, bueno, es otra situación. Y yo aclaro esto porque ya he escuchado a padres creyentes decir, ay, mi hijo se está relacionando con una persona incrédula. ¿Y tu hijo es salvo? No. Y entonces, ¿con quién esperás que forme un hogar? No lo va a formar con un creyente. ¿Querés que se case con un creyente, tu hijo incrédulo? ¿Le va a arruinar la vida a ese creyente? No. Hay que tener mucho cuidado con esas ideas que no tienen asidero en la teología bíblica, ¿sí? Ustedes tienen potestad, queridos papás, no solo para aconsejarlos, sino para negarles su aprobación, ¿sí? Seguramente usted, sin duda, en verdad es así, no le va a poder atar las manos a su hijo. Pero usted le va a poder decir, nosotros no aprobamos eso. Y ahí deja a su hijo adulto en las manos del Señor, ¿sí? Porque hay un momento en que los hijos son adultos donde usted ya no puede hacer otra cosa más que decirle, nosotros no aprobamos eso. Porque ustedes deben saber que todos los hijos, independientemente de la edad que tengan, ellos necesitan la aprobación de ustedes, papás, para que su matrimonio sea en la voluntad de Dios. Y está en la potestad de ustedes tomar esta iniciativa, esta responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Habrá hijos que escucharán y otros no, pero ustedes deben responder a Dios por lo que ustedes debían hacer, independientemente si su hijo le escucha o no. Pero ustedes deben responder si ustedes le aconsejaron o no. Seguramente este mensaje puede llegar a escucharlo, queridos hermanos, o ser escuchado por creyentes que han incurrido en esta desobediencia, porque después nos escuchan por YouTube. Y yo quiero hacer esta salvedad, ¿sí? Ya están casados, ya han cometido ese error. Bueno, a ellos quiero decirles que siempre hay gracia de parte de Dios para que se arrepientan y para hacer que la convivencia con una persona sin Cristo pueda ser en el contexto de una vida llena de gracia, ¿sí? Porque hay un punto de no retorno. En 1 Corintios capítulo 7, los corintios le preguntaron a Pablo, le mandaron una carta haciéndole muchas preguntas sobre el matrimonio, y entre esas preguntas que le mandaron a Pablo es de los creyentes que vinieron a Cristo casados, ¿no? Y una de las preguntas que le hicieron a Pablo es, che, y ahora estoy casado, pero yo estoy con un incrédulo. ¿Me separo, Pablo, para servir mejor al Señor? Y Pablo dice, no, se separe. Y empieza a dar una lista. Si fuiste llamado en Cristo siendo esclavo, no te hagas problema, está ahí. Si podés liberarte de ser esclavo, está bien. Pero en el estado en que uno fue llamado, en ese, permanezca. Y el contexto es ese. Es darle una respuesta a esos creyentes que dicen, ahora yo me convertí, pero mi esposo no, mi esposa no. ¿Qué hago? Yo quiero servir a Dios. ¿Me separo? No. Ahora viven una vida llena de gracia dentro de eso. Y Pedro responde cómo debe ser esa relación, ¿sí? Así que quiero hacer esa salvedad en esta situación ante este problema, ¿sí? Pero la gracia no justifica la desobediencia, la gracia obra a pesar de ella. Y quiero terminar esta enseñanza en esta tarde, algo que leí ya, los años van pasando, y el mensaje que viene mañana tiene mucho que ver con una enseñanza que di hace un tiempo, y cuando saqué la cuenta, porque guardo los mensajes, empecé a ver la fecha, hace 6 años que enseñé algo de lo que voy a enseñar mañana, el tiempo pasa. Esto lo leí también hace como 4 años aquí, en esta iglesia, quizás 5, no me acuerdo bien. Lo escribió un pastor que algunos de ustedes conocen, que es Dardo Leandi, y él escribió algo que es una historia ficticia, pero de algo de lo que pasa muchas veces en nuestra iglesia, en las iglesias, ¿verdad?
Y él tituló esto que escribió, "No es tan grave hasta que le pasa a tus hijos". Y dice así, José, él le pone a Adán, pero yo le cambié el nombre nomás. José, José, tenemos un José, perdón, pero esto está escrito hace 4 años, ¿eh? Lo voy a cambiar después, lo voy a cambiar. José ya es parte de la iglesia visible, pero nunca ha nacido de nuevo. No pertenece a la iglesia de Cristo. José es solo amigo de los creyentes. No se ve a sí mismo como enemigo. Es tan seguro de sí mismo que ha aprendido a vivir entre los vivos, pero está muerto. A la vez es tan ciego a su condición que no se siente incómodo entre los creyentes. Su amor es tan parecido, su alegría parece el gozo de cristiano. La iglesia es un lugar seguro, allí él ha apostado todas sus relaciones, pero no sabe nada de comunión, solo de vida social en la iglesia. No es atraído por asuntos demasiado serios, solo nada en la superficie y su amistad es más profunda con los superficiales, aunque estar cerca del liderazgo de vez en cuando le da cierto estatus. Le apetece estar en la iglesia por la vida social que ella ofrece, pero no ama a Cristo, ni su obra, ni su palabra. Mantiene cercanía con las cosas de Dios, pero a su vez un abismo de distancia lo separa. Las cosas de Dios sublime no lo seducen. La belleza de la gracia no lo afecta. Solo se trata de pasarla bien con sus amigos en la iglesia. José está casi en todas las iglesias. No es peligroso, no tiene los modales de un lobo, su estilo es más sutil, se peina como una oveja, luce por fuera como una, pero no lo es. No es peligroso como los falsos maestros, es casi un discípulo, un Judas, antes de revelarse su traicionero corazón. Él la pasa bien con las salidas, los deportes, las fiestas, en los campamentos, en turismo misionero. No la pasa tan bien cuando se necesita vida espiritual en acción. José no tiene nada que dar en esas ocasiones. Muy rara vez piensa en el cielo o en el infierno, especula con el amor de Dios y su paciencia, no medita en la justicia ni en la ira del Señor. Ahora, José ha cautivado a una de las hijas de Dios. Ella no lo conoce más allá de la vida social, pero ella sueña despierta, de esposarse con él. Ella le ha dicho a todos que él es muy bueno. Sus padres quieren lo mejor para ella y no están totalmente seguros de José, que José sea lo mejor. La iglesia no celebra su noviazgo, pero tampoco tiene la respuesta incisiva para cortar esa despareja. Los días pasan, el compromiso ha llegado a las puertas del matrimonio, la novia ha visto mucho de José sin ver, su corazón la engaña, ella piensa que su amado va a cambiar esas cosillas mundanas y todo va a estar bien, pero ahora es un poco tarde. Su alianza de oro no brilla, solo le recuerda que ha contraído matrimonio en yugo desigual. Antes solo tenía sospechas, dudas que el enamoramiento omitió, ahora lo conoce. Ya no tiene dudas alguna. José no es una oveja del Señor, pero ya están casados. Esta situación, queridos hermanos, es un drama de división en la iglesia. No es un drama de división en la iglesia, ni un caso de inmoralidad escandalosa, pero es una verdadera tragedia en el micromundo de esta joven engañada para su familia, sus hijos y para la iglesia. Nadie cree que esto es tan grave hasta que les pasa a sus hijos. Y por eso hay que ser muy serios con el Evangelio, queridos hermanos. Empaparnos del Evangelio de Cristo para saber distinguir esta persona no es salva. Hijo, hija, no te cases con él. Espera mejor. Espera que se sigan viendo los frutos. No te cases en esta situación. Sí, queridos hermanos, para poder crear un compañerismo bajo la voluntad de Dios, hablo en el contexto de la iglesia de creyentes, los dos deben tener un corazón apasionado por Dios y eso comienza siendo salvos por la fe en Cristo. Muy bien, Señor bendiga la enseñanza, vamos a orar. Amado Padre, usa tu palabra en esta tarde, háblanos más allá de lo que hemos dicho. El desafío para los padres, especialmente en esta iglesia, es muy grande. Poder aconsejar y guiar la vida de sus hijos para que puedan hacer tu voluntad en el momento en que lleguen a formar un hogar. Deseamos, Padre, también que nosotros mismos podamos ser rigurosos en poder ver el estado del corazón de nuestro cónyuge
nuestro propio corazón, pero el estado de nuestro cónyuge, si es salvo o no. Y le pedimos tu gracia en todo esto y oramos en el nombre de Jesús. Damos gracias por los alimentos que has provisto a las manos que lo han hecho. Damos gracias por toda la colaboración que han hecho los hermanos para tener este momento juntos y pedimos que bendigas la comunión en la mesa. Damos en el nombre de Jesús. Amén.